you got me, yeah, you got my heart. Come to me and slow for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a su programa Hablando Derecho aquí a través de Radio Mix Valle. Como siempre tengo mucho gusto en estar con ustedes. Soy la licenciada Lisbeth Ortega de Nacional Barra de Abogados y como siempre estoy muy bien acompañada del licenciado Jorge Rosales. Este día vamos a tener el gusto de darles un tema pues muy actual como acostumbramos para ustedes. Hemos preparado un tema que pues a todos nos concierne, lo que es el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, ¿verdad, licenciado? Que es un tema pues para todos necesario, sobre todo en nuestro municipio que hay tantos jóvenes que se van incorporando poco a poco a las fuentes laborales. Valle de Chalco es un municipio joven que pues está realmente con una fuerza de trabajo muy importante. Claro, sí, siempre es importante que los trabajadores, los empleados y empleadores conozcan los derechos de los trabajadores, son muy importantes, siempre para el sano desarrollo de la relación laboral. Así es, licenciado. Y bueno, pues para irnos introduciendo en el tema, ¿qué te parece si vamos explicándole a nuestros seguidores, verdad, qué se entiende por una relación laboral? Porque muchos de los asuntos que hemos tenido el gusto de llevar en el despacho, muchas veces los clientes como que tienen confusión en ese punto, ¿no? No saben si realmente tienen derecho a alguna prestación, algún derecho, porque no saben cómo acreditar su relación laboral. Hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Necesariamente con un contrato de trabajo se puede asegurar y bueno, finalmente nuestra Ley Federal de Trabajo pues nos define la relación laboral como esa relación que existe entre el empleador y el trabajador. Obviamente para que se dé esta relación laboral tiene que haber de por medio un salario. Este salario pues puede ser denominado sueldo también, puede ser denominado como honorarios, pero indistintamente significan lo mismo, el sueldo. Obviamente la relación laboral también tiene que ser dada por un trabajo de subordinación, es decir, la persona tiene que estar a las órdenes de un superior. Es decir, no se manda solo, ¿verdad? Claro. Tiene que seguir las órdenes de un superior. Por ejemplo, un empleado de una fábrica pues tiene un superior de quien recibe órdenes, al igual que un empleado de un banco, por ejemplo, recibe órdenes. Y hay cargos muy importantes, a veces dicen, bueno, pues es que esta persona ya no tiene nadie por encima, pero no siempre hay alguien, ¿verdad? Incluso los gerentes, por ejemplo, de un mismo banco, pues tienen por encima, o de una empresa, ¿no? Tienen por encima de ellos, o están a órdenes de la asamblea, ¿no? Sí. De inversionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues son empleados. Entonces, finalmente, la relación laboral y los derechos del trabajador se han dado principalmente para el establecer preceptos legales, jurídicos, políticos, legales, en los que el trabajador pueda respaldarse para garantizar un sano desarrollo y una real integración a la sociedad, ¿no? Con todas las prestaciones que recibe el trabajador. Además de que pues los derechos del trabajador pues pretenden garantizar esta real integración a la sociedad por medio de hacer cumplir las obligaciones de ambas partes, claro. No nada más del trabajador, de ambas partes, que las partes en esta relación laboral obviamente son los trabajadores y los empleadores. Claro, es muy importante este concepto de salario, de relación laboral, ¿no? Porque existe mucho el mito, ya lo comentábamos en programas anteriores sobre el despido injustificado. Existe mucho el mito de que si no se firma un contrato de un contrato laboral, no existe esa relación laboral. La firma del contrato siempre va a ser, la carencia de la firma de contrato siempre va a ser imputable al patrón. Incluso para nuestros amigos empleadores que nos escuchan, es muy importante que ustedes tengan un contrato de trabajo para sus empleados, ¿no? Porque siempre es imputable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las
cosas que eventualmente pudieran llegar a pasar en esta relación laboral, se tiene que acreditar por parte del patrón y no es como que en realidad haya quedado por escrito desde un principio, ¿no? Es muy importante este concepto de la relación laboral. Al final de cuentas es la subordinación de una persona a cambio de un salario, pero esa subordinación debe ser en favor de un trabajo personal que debe ser presentado de forma personal. Ahora que tocamos el tema de honorarios, por ejemplo, hay personas que solamente trabajan por cierto trabajo y a cambio de esta prestación reciben honorarios. Ahí nos acreditaría, por ejemplo, una relación laboral porque no hay una subordinación como tal, ¿no? Nada más vas a prestar un servicio, a cambio de ese servicio te van a dar una contraprestación por lo regular en numerario, en dinero, y ahí no se acreditaría una relación laboral. También me gustaría, y es muy importante ahorita que abordemos a grandes rasgos los derechos que tienen los trabajadores de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es la ley máxima en nuestro país, que establece todos los derechos, obligaciones de los trabajadores, empleados, empleadores, sindicatos, todas las partes que que tienen que ver con una relación laboral. Ahí se establecen qué son los derechos, obligaciones de ellos, ¿no? Ahorita abordaremos esa parte de la ley que establece todos los derechos a los que un trabajador tiene, valga la redundancia, tiene derecho por prestar esa prestación personal. Claro, sobre todo es muy importante esto que mencionas, licenciado, porque si hay algún punto que se nos llegara a escapar, que sea de interés o de importancia, nuestros amigos seguidores podrían incluso googlear, ¿no? Claro. La Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, esto que estamos abordando como primer punto, lo que es la relación laboral, pues se encuentra contenida dentro del artículo 20 de esta Ley Federal del Trabajo, y ahí pues les especifica con todo lujo de detalles quienes sí pueden acreditar o pretender tener una relación laboral, como este caso que menciona el licenciado, y es muy cierto, se ve mucho sobre todo en los profesionistas que muchas veces no son personas que reciban un salario o un sueldo, sino que trabajan por honorarios. Por ejemplo, las personas que están trabajando, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Claro. Que trabajan por no es por un evento, pero sí es por un tiempo determinado, se le llama dentro de la Ley Federal del Trabajo, por un tiempo determinado. En caso de incumplimiento de cualquiera de ambas partes, tanto de los empleadores, en este caso sería su constructora, o como ellos como profesionistas que abandonaran la obra, pues obviamente que hay una relación de trabajo que incluso aunque no exista un contrato de por medio, existen derechos y obligaciones que ambas partes tienen. Claro. que cumplir, ¿verdad? Sí, claro. En nuestro propio caso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos una relación laboral con nuestros clientes, con los eventuales clientes. Un cliente se acerca a nosotros, pactamos ciertos honorarios a cambio de una prestación de trabajo, de un asunto. Lo pactamos, pero no necesariamente estamos nosotros ni subordinados a ellos, ni tampoco ellos tienen... o sea, no existe esa relación laboral, ¿no? Claro. No nos van a exigir que trabajemos de cierta hora a cierta hora, y obviamente también nosotros no tendríamos el derecho de exigir todos los derechos que una relación laboral como días de descanso, servicio médico, todo eso, sí, ¿no? Sin embargo, sí hay algún tipo de clientes o algunos tipos de trabajos, incluso también en el despacho, en el que sí nos vemos no obligados, sino consideramos pertinente hacer contratos de prestación de servicios profesionales. Esto ya de hecho acredita una relación laboral, y hay clientes que les da mucha tranquilidad este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque finalmente un contrato pues es una manifestación de las voluntades, ¿no? Y en el cual pues se establece que ellos como
solicitantes de nuestros servicios van a tener la garantía de que no se les va a abandonar, ¿verdad? Por ejemplo, a mitad de un procedimiento, sino que vamos a estar con ellos hasta el final de su asunto, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Mira, me gustaría empezar a tocar todos los derechos a los que un trabajador tiene por esa prestación de servicio personal. Y uno de los principales y obviamente uno de los más obvios es el salario, ¿no? Uh-huh. El salario tiene el derecho el trabajador de recibir cierta cantidad de numerario, siempre numerario. ¿Por qué me refiero mucho al numerario, no? Porque antes, en épocas de la revolución, antes se pagaba en especie. Uh-huh. Obviamente esto ya no lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque cualquier persona podría eventualmente abusar de un pago en especie y sí. Obviamente no sería justo. Siempre debe ser un salario pagado en numerario, uh-huh. Es decir, en dinero. Actualmente el salario mínimo está en 1.74 en 172.87 pesos, perdón. Y aquí me gustaría agregar un dato y un comentario. Hasta hace como 4 años el salario mínimo estaba como en 89, 90 pesos. Uh-huh. Fue modificándose gracias a que en otras leyes sí. se cuantificaba mediante el salario mínimo. Uh-huh. Las multas van a ser en tantos días de salario mínimo. Uh-huh. Las penas son tantos días de salario mínimo. Lo que hizo el legislador fue separar el concepto de salario mínimo e inventar, por así decirlo, otro concepto que en realidad nada más sirviera para ese tipo de cosas. Entonces ya se desapegó el salario mínimo de otras cuestiones administrativas a nivel burocrático, lo que permitió incrementar. Que hay que decirlo, ¿no? Antes de esta reforma no existía persona, creo yo, alguna que recibiera nada más el salario mínimo por una jornada de trabajo, porque sí. En realidad era muy poco. Pero sí, el salario mínimo es como esa cantidad numerario mínima que debe recibir un trabajador por una jornada de trabajo. Y eso no obstante no excluye, por ejemplo, que muchas empresas partiendo de este salario mínimo también les den en especie incluso muchas otras prestaciones, como son los vales, ¿no? O despensas, o apoyo de útiles, o uniformes, cosas así, sí, ¿no? pero ya son extras. Incentivos, sí. Como base siempre el trabajador por ley debe de tener el salario mínimo. El salario mínimo en numerario. Correcto, licencia. Correcto. Muy bien. Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos un poquito de esos días que abundan en nuestro calendario? ¿Sí? Okay. Los días festivos. Y bueno, también los días que son obligatorios de descanso, ¿no? Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo estipula que el trabajador deberá de tener jornadas de 6 días mínimas de trabajo y un 7º día de descanso obligatorio, por lo menos. Este día de descanso será pagado en sueldo íntegro, a un equivalente a cualquiera de los otros 6 días de trabajo. Pero hay trabajos, por ejemplo, en los que son de labor continua. Hay lugares que pues no se cierran, por ejemplo, como fábricas o tiendas, ¿no? Que son trabajos continuos. Imaginemos, por ejemplo, un hotel, un hospital, un comedor industrial, a lo mejor, en donde se trabaja a veces hasta día y noche, claro. No nada más todos los días, sino día y noche. En este caso, los empleados que trabajan en este tipo de lugares tienen que llegar a un convenio con sus empleadores para saber qué días y qué horarios les corresponderá de descanso. En el caso de que el trabajador, por requerimientos a veces de las empresas, de las fábricas, de su centro de trabajo, tuvieran necesidad de trabajar el día domingo, de entrada esos días pues son pagados con un 25% de incremento, que es a lo que se le llama la prima dominical. Ahora bien, en caso de que el trabajador trabaje días de descanso que son obligatorios, que vamos a mencionar en un momento, los días obligatorios se pagarán al doble. Además de su sueldo normal de ese día, se pagarán al doble. Por ejemplo, si trabajara un domingo o, por ejemplo, cualquiera de los días de descanso obligatorios que vamos a mencionar en un momento. Para empezar el año tenemos pues el 1 de enero, ¿verdad? El 31 de diciembre no sé
contempla como obligatorio, pero el 1 de enero sí. Seguimos con el primer lunes de febrero, conmemorando el 5 de febrero, ¿verdad? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exactamente, y la batalla de Puebla también. Sí. Ok, y luego seguimos con el tercer lunes de marzo, conmemorando, pues ahí tenemos conmemoración doble, natalicio de Benito Juárez y la entrada de la primavera, ¿verdad? Sí. Seguimos con el 1 de mayo, ya sabemos todos, el Día del Trabajo precisamente, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, que es el puente que se nos acerca en esta ocasión, Sí. y el 1 de diciembre de cada 6 años, por ejemplo, que es la toma de gobierno, ¿no? El cambio del Ejecutivo, ese día 1 de diciembre no es esa obligatorio. parte también ya va a ser modificada, me imagino, porque, por ejemplo, en este sexenio, López Obrador, el presidente actual de México, deja el cargo a finales de septiembre, tengo entendido. Ya se va a hacer ese cambio. Puede ser que, Sí, sea una de las tantas modificaciones que este presidente está haciendo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues también estaría bien, Ya ¿verdad? nada más va a estar el cargo hasta septiembre, finales de septiembre. Estaba esa reforma previo antes, como dato cultural, ¿no? Sí, pero actualmente, hasta ahorita sigue en la ley federal el 1 de diciembre de cada 6 años, a reserva de que ya manden algún comunicado o algo así, ¿verdad? Tienen que dar aviso con mucha anticipación. Claro. Y bueno, seguimos ya terminando el año, el 25 de diciembre sí es obligatorio, el 24 no, pero la Navidad sí. Y por último, los días que determinen las leyes federales y locales, las leyes electorales. En cuanto haya jornada electoral, esos son días obligatorios de descanso, que como ya lo mencionamos, en caso de que se le requiere, el empleador requiera que el trabajador se presente, primero pues lo tiene que manifestar con él, y si está de acuerdo, siempre tiene que estar de acuerdo el trabajador, y se presenta, este día de trabajo se pagará al doble. Sí, perfecto. Otra prestación similar a esta. Sí. Otro derecho del trabajador son las vacaciones. Las vacaciones vienen siendo aquel incentivo, teóricamente, académicamente se maneja que es el periodo en que mínimo que un trabajador necesite para recuperar toda esa condición física, el desgaste que todo el año viene acarreando de las jornadas laborales. Actualmente son 6 días el primer año. Cuando tú cumples un año laborando para cualquier persona en una relación de trabajo, al año ya tienes derecho a 6 días de descanso, sin contemplar los días de descanso comunes, ¿no? No se vale contemplar en estos 6 días el día domingo, por ejemplo. Si tú descansas día domingo, no se vale contemplarlo dentro de esos 6, deben ser accesorios a esos días de descanso. Estas deben de ser continuos. ¿Qué quiere decir? Que deben de ser desde principio a fin. No se vale que hoy vas a tomar un día de descanso, mañana otro día de vacaciones, mañana otros 3 días. No, estos días deben de ser continuos. En este periodo se te debe de pagar tu sueldo íntegro, lo que comúnmente se le llama vacaciones pagadas. En realidad te pagan tu sueldo como si estuvieras laborando, pero tú vas a disfrutar de ese tiempo para descansar. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, un comentario. Actualmente existe una reforma en el Senado, ya fue aprobada en el Senado. Habría que ver el trámite que le da el Poder Legislativo para ver si pasa o no. Se está proponiendo que pasen de 6 días a 12 días al año. Si consideran que no es suficiente los 6 días de vacaciones para un trabajador, y lo que se pretende es incrementar a 12 días. Bueno, eso es el primer año. Actualmente tiene 6 días. Al segundo año de estar laborando se te van a incrementar 2 días. Y así sucesivamente hasta llegar a los 5 años. Cuando llegas a 5 años ya nada más se te van a incrementar 2 días cada 5 años.
Sí, esto es prácticamente vendrían siendo 14. Cuando ya lleves 5 años laborando, ya serían 14 días de vacaciones al año. Y me parece muy importante es plausible la reforma que están impulsando en el Poder Legislativo, porque aquí hay que hacer una diferencia. Está la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige todas las relaciones laborales de empleados comunes, por así decirlo, ¿no? De entre particulares. Hay una Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado que maneja todas las relaciones laborales de las personas que trabajan al servicio del Estado, a dependencias gubernamentales. Sí tienen otro tipo de derechos. Por ejemplo, una diferencia muy importante es el día de vacaciones. Los trabajadores al servicio del Estado gozan de 2 periodos de 15 días al año cada año. Sí. O sea, sí hay una gran diferencia. Claro. Sí, yo creo que sería, como tú dices, licenciado, muy favorable que se aprobara esta reforma que ya está en proceso de aprobarse, porque realmente comparando los privilegios en cuanto a vacaciones que tenemos en nuestro país, comparándolo con otros países, la verdad es que es de los que tiene más bajo cantidad de días de goce de vacaciones. El otro día estaba viendo un comparativo en varias circunstancias, tanto de alimentación, educación, derechos laborales, por ejemplo, con Francia o con Holanda, con China. Y no, pues sí, es cierto que por un lado sí tenemos varios días de descanso obligatorio. En otros países, pues esos 15 días son desde el primer año que laboran y se van incrementando, de manera que incluso hay trabajadores que ya tienen 5, 6, 10 años que tienen hasta un mes de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, y son pagadas con todas las prestaciones. Claro, sí, México no solamente tiene las jornadas laborales más extensas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero. Un mexicano trabaja en promedio cerca de 50 horas a la semana. Sí. Y es muchísimo en realidad. Claro. En otros países, ya bueno, obviamente hablando de países de primer mundo, hay países donde laboran 22 horas a la semana. Parece que por ahí también hay una reforma, ¿verdad? Sí, en cuanto a los horarios de trabajo. Sí, pero pues sí, habría que... Siempre las reformas, siempre hay que apegarlas a la realidad social, desgraciadamente. Exactamente, sí, que a veces una cosa es lo que se idealiza y otra las necesidades reales de la economía del país, ¿verdad? Bueno, pues en el trabajo todos los que trabajamos lo hacemos por algo. Sí. Y es una remuneración, y dentro de esas remuneraciones lo más esperado a través de todo el año pues es lo que se viene ya en estas fechas, licenciado, que es el aguinaldo. Y el aguinaldo pues es una remuneración anual a la que todos los trabajadores tienen derecho. Llámense trabajadores de base, temporales, eventuales. Esta prestación es importante que sepan que solamente los trabajadores que tengan por lo menos 6 meses de estar trabajando en un empleo, tienen derecho a esta prestación. Incluso cuando han dejado de trabajar dentro de la empresa y ya están por fuera, tienen derecho a exigir esa prestación si no se contempló en su liquidación, porque por ejemplo se le liquidó en junio, julio, no coincidió con el pago del aguinaldo, puede regresar a la empresa a finales de año para exigir la parte proporcional que le corresponde. De enero a junio, por ejemplo, que fue retirado del empleo, esa parte proporcional se le deberá de pagar de su aguinaldo. Y bueno, hay algunas maneras de calcularlo, que generalmente se le llama, son 15 días a lo que se tiene derecho de pago de aguinaldo, 15 días de salario, pero para ser más exactos de cómo se saca esta cantidad exacta, es la cantidad total del mes, que son los 30 días, se divide, ¿no?, la cantidad total entre 30 y posteriormente se multiplica por 15. De ahí es que se dice que el aguinaldo equivale legalmente a 15 días de salario. Y bueno, hay algunas limitantes para
para que no se pague el aguinaldo. Por ejemplo, en empresas que acaban de ser creadas, por ejemplo, que tengan menos de 2 años de haber sido creadas, todavía la ley no les obliga como que a dar esa prestación, ¿no? Y tradicionalmente, y de hecho está en la ley así estipulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué fecha se debe de dar esta prestación? Que generalmente debe de ser antes del 20 de diciembre de cada año. Ahora bien, en caso de que tu empresa o tu trabajo, tu fuente laboral no cumpla con esa prestación, esa remuneración, ¿qué se puede hacer? Se puede acudir a la Defensoría del Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y tiene que ser durante ese próximo año. O sea, se tiene todo un año, aunque tú hayas sido separado de tu empleo, para solicitar que se te garantice esa prestación. Y pues aquí hay una recomendación que a mí sí me gustaría hacer con respecto a las personas que van a tener la fortuna de recibir el aguinaldo en este año y en muchos años siguientes. Y es que, pues la verdad, traten de administrar muy bien su aguinaldo. No perdamos de vista que es una recompensa, ¿no?, al esfuerzo de todo un año de trabajo, y que muchas veces pues no se le da una utilidad que realmente sea benéfica para quien se esforzó todo ese año de trabajo. Se compran cosas a veces muy superfluas que no retribuyen un verdadero beneficio. Se sugiere que se planee desde antes de recibirlo, para que ya al momento de tenerlo pues se sepa a qué se va a destinar, sugiriendo pues primero si existen alguna deuda que pueda traer algún problema posterior, pues liquidar esas deudas. Si hay oportunidad de invertir incluso parte de tu aguinaldo en algún proyecto que te remunere algo posteriormente, pues de preferencia, ¿verdad? Claro. Y bueno, si no tienes ningún proyecto, pues puedes ahorrar, lo que nunca está por demás, ¿verdad? Claro. Tener ahí un fondito para cualquier evento que se presente, que tengan algún ahorro, ¿verdad? Sí, tenemos que tener cultura financiera en nuestro país, es algo de lo que carecemos, ¿no? Sí. Sí. Otro derecho que tenemos como trabajadores es la seguridad social. Este sí es un derecho muy amplio, porque la seguridad social incluye muchas cosas. Primero que nada, incluye el derecho a la salud. A esto quiere decir derecho a atención médica de primer grado, a atención médica de emergencia y atención médica ya de grados más avanzados. No sé, problemas ya, o sea, intervenciones quirúrgicas, todo esto debe de encontrar la atención médica dentro de este grupo de seguridad social que te debe de brindar. También tienes derecho a guarderías, principalmente obviamente es para madres, pero no es excluyente. Te deben de brindar un servicio de guardería, si bien no es de la empresa, podría ser de alguna institución como el IMSS que te brinde ese servicio de guarderías. También el derecho a la vivienda, ese derecho a la vivienda me gustaría dejarlo un poquito más adelante para hacerlo más extenso. Y también incluye un programa, debe de incluir un programa de jubilación a futuro. Este tipo de derecho, todo esto que engloba el derecho social, la seguridad social que te debe de brindar una empresa, siempre tenemos la creencia de que el patrón te lo debe de otorgar. No, este derecho sí va constituido por 3 rubros, ¿no? Deben de ser aportaciones del empleador, por supuesto, del trabajador y también del Estado. En el rubro de vivienda también el Estado está obligado, ya que hay una relación laboral, a aportar cierto monto para ir incrementando ese fondo para la vivienda. Le llaman tripartita, ¿no? Sí, son aportaciones tripartitas. Por lo regular, el órgano que debe de brindarte esa seguridad social, si es una relación laboral entre particulares, es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El patrón te inscribe ante el IMSS como trabajador suyo y comienzan a descontarte a ti y al patrón aportaciones que van directamente a respaldar esa prestación. A los trabajadores al servicio del Estado les compete el ISSSTE. Es también un órgano que brinda seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado.
no necesariamente el empleador puede optar por el IMSS. Hay empresas que incluso tienen sus aparatos para prestar esta prestación de servicio social. Les brindan apoyo, seguros médicos privados, asistencia médica privada, fondos o créditos de vivienda privados en un banco, etcétera. Pero siempre es importante que el empleador cumpla con esta parte de inscribirte ante al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque eventualmente puede surgir alguna catástrofe, ¿no? Riesgos de trabajo para nuestros compañeros. Son todos aquellos accidentes que se pueden presentar durante la jornada laboral o previo, después, con ciertos márgenes de tiempo en el trabajo. Y obviamente es responsabilidad también del patrón responder por estos eventuales riesgos de trabajo. Ahora, otra prestación también muy esperada por todos los trabajadores, licenciado, son las utilidades. Sí. Y esto pues es el pago, la repartición de todas las ganancias que tuvo la empresa durante su año laboral, ¿no? Esta repartición es aproximadamente del 10% de las ganancias que tuvo la empresa. ¿Cómo se va a repartir entre los trabajadores? Bueno, primero, quienes tienen acceso a este pago de utilidades son los trabajadores que tengan por lo menos 60 días laborando dentro de la empresa. Hay excluyentes también de empresas que están exentas de este pago, que repetimos, al igual que el aguinaldo, son las empresas que tengan apenas 2 años de haberse fundado. O por ejemplo, muchas personas que están prestando sus servicios a empresas que les llaman outsourcing, en donde no existe a lo mejor un contrato de por medio, o son contratos eventuales únicamente, temporales se le llama, no llegan a ser como una antigüedad, por ejemplo. Entonces este tipo de empresas están exentas del pago de utilidades. ¿Cómo se finca ese pago? Es un porcentaje que se saca en relación a la cantidad que percibes como sueldo y a los años que tienes laborando para la empresa. Entonces, realmente la empresa va a tener que repartir el 10% de sus percepciones que haya tenido. Y en caso de no recibir esta prestación, igual se puede hacer una denuncia ante la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Vamos a dejar la liga, que es la https://www.gov.mx/Profedet, y tenemos un número telefónico que es el 01-800-911-7877, para que en caso de no recibir esta prestación, pues puedan asesorarlos de manera gratuita para poder exigir el pago de sus utilidades. Ahora, hay también personas, dos tipos de personas que deben de pagar esas utilidades: las personas morales, llámese fábricas, instituciones, y las personas físicas, que son como pues profesionistas, a lo mejor que tienen a su servicio empleados también. Tienen 2 fechas diferentes en las que se les exige este pago de utilidades para sus trabajadores. Para las personas morales, es decir, empresas, no debe de pasar del 30 de mayo, en que tienen que cumplir con esta obligación. Y para las personas físicas, pues es un mes más nada más. Es para el 29 de junio en que están obligados a cumplir con la obligación del pago de utilidades. Perfecto. Ajá. Uno de los derechos también muy importantes que debe de gozar un trabajador es el acceso a la vivienda. Es un derecho incluso constitucional. La Constitución protege este derecho. Lo dice así: debes tener el derecho de acceso a la vivienda. No te está garantizando una vivienda, ¿no? El derecho al acceso a la vivienda. Entonces el legislador en ese momento lo que hizo fue aparejar este derecho con su fuente laboral. Actualmente la empresa por excelencia del Estado es el Infonavit. No es la única, hay más instituciones dependiendo. En el Ejército tienen su propia institución, los trabajadores al servicio del Estado tienen su propia institución, etcétera. Pero por excelencia es el Infonavit, ¿no?
haces aportaciones tú como trabajador, también hace aportaciones el empleador, y aportaciones también es un ejemplo de aportación tripartita, porque también hace aportaciones el Estado, donde se va creando un fondo donde que eventualmente tú vas a poder con ese fondo y un crédito que te otorgue esa institución, tener el acceso a comprar una vivienda familiar para ti. Ahí tú puedes, con ese fondo que ya reuniste y un crédito que tú puedas llegar a obtener de esta institución, pagarla de contado, y te van a ir descontando vía nómina por los regulares los pagos de esta casa. Y que ha tenido muchas reformas últimamente, Sí. esta prestación del Fondo de Vivienda, licenciado, creo que muy acertadas, porque a diferencia de años anteriores, ahora se pueden unificar créditos. Muchas veces el trabajador tenía que trabajar muchos años, más de 20 años a veces, para poder tener la cantidad de créditos necesarios para poder obtener un crédito inmobiliario. Y actualmente, con las reformas que ya existen, al unificar los créditos únicamente con familia, es decir, esposa, esposo, que también son trabajadores, incluso hijos, ¿no? Pues es muy favorable, porque ya son muchos menos años que tiene que estar trabajando el titular de la propiedad para poderse hacer de ese crédito, y es mucho más factible y más viable poder solventar esa deuda, ¿no? Sí, aparte también hubo reformas en cuestión de antes solamente te podías acceder a vivienda. Ahora no, ahora puedes acceder a este crédito para renovar una vivienda que ya tengas, construir en un terreno que ya tengas, comprar un terreno sin vivienda. Hay muchas formas en las que puedes ejercer este crédito. Que era antes solo viviendas de interés social, Sí, incluso le decían, ¿no? De interés social, también. porque eran pues muy chiquitas, todas iguales, era un patrón muy específico del tipo de vivienda de trabajadores. Pero efectivamente, como bien lo menciona el licenciado, incluso no nada más para remodelación o terreno, sino para casas realmente ya edificadas, totalmente particulares, en donde no hay ninguna constructora de por medio, Sí, que no es una compra directamente a otro particular, en donde pues a lo mejor es un crédito importante, y con el crédito de una sola persona trabajadora no alcanza, pero ya unificando los créditos de esposa, hijos, incluso bueno, aquí se incluye también todas las reformas que ha habido en cuanto a lo que son derechos de familia. Exactamente. No nada más tiene que ser mujer y hombre, sino que ya recordemos que el matrimonio igualitario, pues es personas del mismo sexo. Entonces, pues, ellos también pueden acceder a este tipo de beneficio uniendo sus créditos. Me parece una prestación muy importante. Muy importante. Y que ha habido muchísimos avances. Claro, en esta es materia. muy importante, porque tú no solamente puedes ser crédito de una persona que también trabaje en el Infonavit. La institución que les brinda este servicio a los trabajadores al servicio del Estado se llama Fobiste. Entonces, si una persona trabaja y está casada con una persona que trabaja en el Infonavit, también ya se puede unificar los créditos para acceder a una casa. Así es. Ya sea de constructora o de particular. Claro, sí se puede, obviamente. A mí me gustaría ahondar un poquito más en este punto que ya tocabas, licenciado, porque es muy importante, la verdad, y al despacho llegan muchos asuntos de este tipo, precisamente con respecto a la salud y lo que es el riesgo de trabajo, ¿no? Desafortunadamente, pues hay muchos trabajos en donde a veces no se tienen las medidas de seguridad necesarias, y cuando suceden accidentes que dejan alguna secuela temporal o permanente en el trabajador, a veces es separado de su trabajo, a veces nada más con una liquidación, ¿no? Una indemnización, una jubilación menos, ¿no? O sea, una pensión por riesgo de trabajo, no. Entonces, cuando acuden a nosotros, entonces sí hay que ahondar un poquito más en esto y decirles que, para empezar, para poder tener un derecho a este tipo de cobertura de salud, ya sea ISSSTE, IMSS, seguro médico de trabajadores del Estado, del gobierno, o de policía militar. Se tiene que acreditar la relación laboral, primeramente.
Y en segundo, pues acreditar lo que es un riesgo de trabajo, que son accidentes que pasan dentro de las instalaciones o incluso fuera de ellas, pero en un tiempo determinado que pudiera ser de transporte de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Pero no solamente los accidentes, sino incluso también enfermedades que se van desarrollando dentro de los centros de trabajo por la exposición, por el quehacer, de hecho, que implica estar en un lugar determinado, claro, a veces expuesto a diferentes químicos, sustancias o circunstancias específicas de riesgo, ¿no? Se encuentran contemplados en nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 474 y 475, en donde nos menciona, yo creo que sí es necesario leerlo textualmente, sí, porque sí es importante, nos define como accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. Y dentro del artículo 475 nos menciona que la enfermedad de trabajo es todo padecimiento patológico derivado de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Y es que es cierto, licenciado, muchas veces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las salas de rayos X, por ejemplo. Sí. Dices ahí que pues qué riesgo puede haber. Sin embargo, las trabajadoras de la salud, enfermeras, cuando están gestando bebé, están embarazadas, pues es un gran riesgo tenerlas en esa área, ¿no? Sí, de trabajo. Tienen que ser removidas de esa área de trabajo porque pues es un riesgo latente para ellas. Y así como eso hay muchos otros diferentes ámbitos en donde la prestación de tus servicios te puede ocasionar no nada más un accidente, sino una enfermedad, ¿no? Posterior. Y bueno, otra prestación que se deriva precisamente de estos riesgos de trabajo y de las enfermedades, pues es el derecho a una incapacidad, que puede ser de diferentes tipos. Están contemplados en el artículo 477 y menciona que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad para desempeñar su labor, las cuales se clasifican en incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, o incluso dentro de los riesgos de trabajo también está contemplada pues la misma muerte, ¿no? Dentro de la incapacidad temporal, pues nos define la Ley Federal de Trabajo que es la pérdida de funciones o aptitudes para desempeñar su trabajo, pero es por algún tiempo nada más, ¿no? Es temporal, se puede decir. La incapacidad permanente o parcial es la disminución, únicamente la disminución de las facultades de una persona para trabajar. La incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona, los que le imposibilita para desarrollar cualquier trabajo el resto de su vida. O sea, ya es permanente. Y pues la misma muerte como la consecuencia más grave. Obviamente todas estas incapacidades van siendo cubiertas monetariamente mediante indemnizaciones, dependiendo de cada tipo de discapacidad o de incapacidad laboral que se tenga. Por eso me pareció importante mencionar las 4, porque es muy diferente a lo mejor una indemnización por una incapacidad temporal, por a lo mejor, no sé, una quemadura, por ejemplo, a una muerte misma, ¿no? Muerte. Que se haya producido dentro del lugar de trabajo. Claro. Uh-huh. A mí me gustaría tocar un último derecho, no significa que ya sean todos los derechos, pero tratamos de tocar los más importantes. Uno poco conocido, incluso que me atrevo a decir que pasa muy desapercibido por los trabajadores, es el derecho a la capacitación. Uh-huh. Todo trabajador tiene derecho a la capacitación. ¿De dónde deriva este derecho? Anteriormente muchas empresas lo que hacían era no capacitaban a sus empleados, lo que ocasionaba principalmente riesgos de trabajo. Claro. ¿No? Uh-huh. Se iban desactualizando e incluso a veces las empresas optaban por ahorrarte esa capacitación y traer a gente ya capacitada.
lo que iba haciendo, pues, ocasionaba despidos, ¿no? Despidos Sí. en realidad injustificados en las empresas. No, como trabajador tienes el derecho a ser capacitado en todas las áreas donde se te requiera. Si se te mueve a otra área, se te tiene que brindar obligatoriamente la capacidad para desarrollar tu labor en esa nueva área. Aquí también me gustaría abrir un paréntesis. Si hay empresas y es válido que te pueden mover de a un puesto a otro, lo importante siempre es nunca te deben de bajar el sueldo, eso no puede ser. El sueldo siempre debe de ir en incremento, no hacia abajo. Es muy importante. Claro. Pero si entonces tienes el derecho, tienes de exigir esa capacitación para desempeñar cualquier Actividad dentro del actividad. trabajo. También se traduce en que tú debes de gozar de un periodo, cuando ingresas a una nueva empresa debes de gozar de un periodo de capacitación para poder desempeñar el cargo que se te está por el cual que se te contrató. Este punto que abordas es bien importante, licenciado, sobre todo en los últimos tiempos en los que en todos los trabajos se está incorporando los avances de la tecnología, no nada más en medios de comunicación, sino en medios de producción. Sí. Las máquinas que están produciendo ahora diferentes tipos de empaques y productos, pues son mucho más actualizadas que hace... No mucho, que hace 5 Claro. años, ¿no? Simplemente. Entonces, obviamente los trabajadores deben de tener la capacitación, sí, necesaria para evitar estos riesgos de trabajo que, pues obviamente cuando la empresa trata de economizar, pues la verdad es que le sale mucho más caro, ¿no? Claro. Pagar indemnizaciones y incluso hasta muertes, ¿no? Por evitarse esa capacitación adecuada para su personal. Dentro de estas indemnizaciones, pues sabemos que va a variar dependiendo del salario que percibía o que cuando estaba en labores el trabajador, pero hay otro tipo también de servicios médicos o de prestaciones médicas a las que el trabajador tiene derecho, no nada más a la asistencia médica y quirúrgica en caso de alguna operación necesaria. Por ejemplo, tiene también derecho a rehabilitación, que hay muchos accidentes de trabajo que a lo mejor aparentemente ya no existe la lesión, pero el órgano afectado no tiene el mismo funcionamiento Claro. que anteriormente, entonces necesitan un periodo de rehabilitación. Esta prestación también la debe de proporcionar el servicio médico, además de hospitalización con medicamentos en el momento que sea necesario, ¿no? Muchos momentos que son importantes. Los medicamentos, obviamente, hay gente que necesita a veces aparatos, no nada más basta con una operación quirúrgica, sino que la lesión que se ha provocado incluso necesitan algún tipo de prótesis o aparatos ortopédicos, ¿no? Y también lo debe de cubrir el seguro médico y obviamente pues sí la indemnización, que como ya lo mencionábamos, pues va en función del salario que percibe el trabajador. Claro. Uh-huh. Y bueno, pues por último, una prestación que todos los padres y madres de familia hacemos uso en algún momento y que la verdad es que nos aligera mucho la vida, pues son las guarderías. Es una prestación que todos los padres y madres trabajadores tienen derecho y se presta para sus hijos biológicos o adoptados, obviamente, desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años. ¿Y qué cubre esa prestación? Primeramente cubre cuidados pedagógicos. Todas las personas que están dentro de las instalaciones de las guarderías deben de acreditar un título, una profesión en pedagogía para poder prestar ahí sus servicios. Obviamente alimentación, incluso pues medicamentos en caso de que lo necesiten. Hay que mencionar que desafortunadamente tienen unos horarios a veces limitados, solamente son de lunes a viernes. Muchos trabajadores pues, incluso trabajan sábados, a veces domingos, pero bueno, sí ayudan, ¿no? Por lo menos sí ayudan de lo que son de lunes a viernes. Obviamente los días, los fines de semana como días festivos obligatorios no trabajan estas guarderías y bueno, pues es una buena opción para el cuidado de sus hijos en caso de necesitarlo. Perfecto, licenciada. Uh-huh.
De grandes rasgos creo que estos son los derechos, no son todos obviamente, pero son los más importantes, son los derechos mínimos que un trabajador debe de gozar por estar prestando ese trabajo subordinado hacia un patrón. Son cuestiones de dignidad humana, que atienden a la dignidad humana, al desarrollo de la persona y al desarrollo de las empresas obviamente también, y por ende el desarrollo del país. Y creo que aquí nos haría falta cerrar con broche de oro, licenciado, al culminar pues un periodo laboral. También el trabajador tiene derecho a una vejez digna, ¿no? Por lo menos con una percepción de lo que fue su etapa laboral, su etapa productiva, y pues a esto se le llama jubilación. Hay mucha confusión a veces lo que es la pensión y la jubilación. Sí. La jubilación es la gratificación que se da de manera de pensión, pero por el hecho de haber cumplido un cierto periodo de tiempo y haber alcanzado cierta edad en un campo laboral, ¿no? Que es diferente en muchos institutos. Por ejemplo, en el Seguro Social se pide una edad mínima de 60 años. Para los trabajadores del Estado, por ejemplo, en el ISSSTE, son 55 años nada más en el caso de hombres y 54 años en caso de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y tienen que tener una trayectoria laboral, por ejemplo, en el caso de los hombres, de 30 años y de las mujeres de 28 años. Entonces, pues, esta jubilación también es como un premio, ¿no? A toda una etapa de trabajo, pues yo considero muy bien merecido. Claro, exactamente. Ajá. Siempre es, que incluso, me atrevería a decir, obviamente falta mucho en ese tema, en el tema de jubilación y prevención de la vejez en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, pues, por toda la informalidad y todo lo aparato que se necesita para satisfacer la vejez, sí es importante, creo yo, legislar en esa parte, porque si en 10 años vamos a ser la mitad de personas ancianas. Sí, sobre todo en nuestro país. Y se nos viene un problema muy fuerte. Muy fuerte, que la verdad es que hay muchas situaciones ahí ocultas o bajo el agua que son todas en detrimento, desafortunadamente, de los trabajadores y de los adultos mayores, porque todo lo que es el sistema de pensiones está cada vez alargando más el periodo en el que puedes tener acceso a este derecho, ¿no? Sí. Si antes era a los 55 años, ahora es a los 60, y posteriormente las leyes se pueden modificar y ya va a ser a los 65, 70 años. Entonces, pues realmente se va viendo un poco más lejano el beneficio de este derecho. Sin embargo, pues aquí creo que es una buena oportunidad para hacer consciente a nuestros seguidores, a la gente que nos sigue, que pues hay que ahorrar. Sí, claro. Definitivamente hay que invertir en nuestros afores, en un fondo de ahorro, en alguna inversión que te remunere, ¿no? De manera constante, para no depender únicamente de lo que son las pensiones. El sistema de afores lo que pretendiera venir a corregir este problema, pero desgraciadamente no ha logrado su objetivo. Se está quedando un poco corto este sistema para su finalidad. Así es, licenciado. Pues bueno, nos dio mucho gusto haber estado con ustedes como siempre en este día. Les agradecemos su presencia y los vamos a esperar con mucho gusto el próximo martes. Sí, con un tema como siempre de interés. Muchas gracias por habernos acompañado. Bonito fin de semana. Bye. Hasta luego.